este problema y lo que hiciste ya no tiene ninguna posibilidad de cambio. Esa es la primera mentira. Y la segunda mentira es que no solo estás atrapado para siempre, sino que en este tipo de problemas estás solo. ¿Ah? Tú estás solo, tienes que enfrentar esta situación solo. Total, nadie te puede ayudar. Esas son dos mentiras que el enemigo nos hace creer cuando estamos enfrentando algún tipo de dificultad. Pero Dios nos enseña otra cosa en su palabra. ¿Ah? Dios nos enseña que en el fondo los cambios siempre vienen de parte de Él. En otras palabras, eh, nadie te puede ayudar. Si estás en problema, nadie te puede ayudar. Si las cosas van a cambiarse, debería encontrarse de un modo de arreglarlas por ti mismo y por lo tanto trata de afirmarte o trata de ayudar, de salir tú solo del lodo. De una u otra forma, siempre estas dos mentiras vienen a nuestra vida. Si estoy en problemas, entonces tengo que arreglármelas solito. No sé si han escuchado eso, esas mentiras. Si estoy en problemas, entonces me las arreglo yo solito. Cuando Cristo nos incluye a su familia, nos importa cuánto hemos fallado. Nunca estamos solos otra vez. Y esta es una gran verdad. Cuando somos integrados a la comunidad de Dios, nunca vamos a estar solos. Nunca estaremos aislados o enfrentando las situaciones solos. Aún muchos creyentes se apegan a la esperanza del cambio personal, ¿ah? Aferrados a un individualismo de nuestra sociedad. ¿Qué pasa con eso? Que las personas piensan que, aunque yo soy cristiano, entonces como yo estoy luchando con mi pecado, estoy luchando con mis situaciones personales, estoy luchando ¿Ah? con mi ego, Dime, entonces como yo estoy en esa anda forma, quedando quietito nomás. lamentablemente ¿Ah? piensan que solo teniendo a Fíjate. Cristo los cambios van a venir solo, pero ellos creen que Jesús y yo podemos solucionar todo esto. Cuando tratas de combatir el pecado y procuras hacerlo más como Cristo, al principio nosotros podríamos pensar, ¿por qué no? Después de todo, estar involucrado con otros es complicado y toma mucho tiempo. Entonces muchos piensan, no, digamos, dedicarle tiempo a las otras personas es demasiado complicado, es demasiado, eh, aparte, me va a robar tiempo digamos, valioso de mi vida y por lo tanto, ¿qué tengo que estarme integrando a una comunidad? No, si yo estoy con Jesús estoy bien. Incluso algunos llegan a la conclusión, no, si Dios está conmigo porque yo escucho la radio, o Dios está conmigo porque eh, simplemente eh, oro a Él constantemente. Y está bien, yo creo que sí, Dios puede estar con Él y no lo dudo eso, pero si hay alguien que quiera saber si Dios está transformando su vida a la imagen de Él, este cambio nunca se va a notar si lo haces individualmente o solo con Cristo. Este cambio necesita necesariamente de la comunidad, de estar en comunidad. Dios tiene un plan mucho más grande para nosotros y francamente un plan más que un poquito más complicado. El cambio es algo que Dios quiere que su pueblo experimente, pero juntos. O sea, ¿cómo vienen los cambios? No vienen en una forma de isla. Los cambios vienen cuando yo estoy luchando con mi pecado. No sé cuál es tu pecado. No sé, tú no sabes cuáles son mis pecados, pero yo no sé cuáles son tus pecados. Pero cuando tú estás enfrentando una situación complicada en tu vida y si quieres que haya un cambio en tu vida, necesariamente tú necesitas a Jesús. Pero no es solo tener a Jesús como mi gran ayudador, sino que Jesús te integra a una comunidad. En ese sentido, en ese sentido, este es el plan de Dios, de tomarnos, de salvarnos a través de Jesús, pero integrarnos a, digamos, a una comunidad. El objetivo de Dios es corporativo, es unirnos a su familia. Lo que Dios hace
en cada uno de nosotros, como individuo, es parte de una historia mucho más grande de redención que involucra a toda la gente de parte de Dios. ¿Ah? Y que esto ha venido de siglo tras siglo, de que Dios ha creado a la humanidad y de que Dios hizo su pueblo, de integrarlo a una comunidad. Tú eres parte de la historia de Dios y eres parte de la familia de Dios. Ya ese es el contexto en el cual el cambio personal ocurre en tu vida. Si tú te apartas de los caminos del Señor en una forma de tener tu comunión solamente o individualmente, no estás experimentando lo que es la comunión. Es también, digamos, Él a menudo, o el Señor a menudo, muchas veces nos lleva a que en la comunidad podamos trabajar aquellas cosas que realmente estamos luchando. En cambio, dentro de nuestra comunidad es contra todo lo que nosotros podamos entender, porque es ahí donde yo voy a reflejar mi pecado, es ahí donde yo me voy a enfrentar con personas y es ahí donde realmente voy a ver si realmente estoy creciendo en el Señor. Dios mismo, y esto tenemos que entenderlo, Dios mismo vive en comunidad. Dios vive en comunidad. Y de una u otra forma, ¿te has preguntado alguna vez por qué es así? ¿Por qué Dios vive? A menudo la razón más importante es pasada por alto. Dios mismo es una comunidad. Tenemos un Dios trino, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ah? Y en esta comunión perfecta, ellos viven en una comunión, pero íntima, de armonía, de unidad, de un amor perfecto. También se conoce como un amor pericorético, un amor que no tiene ninguna falla. Y Dios convive, digamos, estas tres personas de la divinidad conviven juntos y ninguno eh, se sube el ego más alto que el otro. Todos son iguales. Y el Padre no es más grande que el Hijo y el Hijo no es más grande que el Padre. El Espíritu Santo no es más poderoso que el Hijo ni más poderoso que el Padre, sino que juntos en sus roles comparten esta unidad en comunidad. Y esto es muy importante que nosotros como hijos lo podamos entender. Efesios 4, versículo 6, nos hace notar esto. ¿Ah? Ahí dice, me gustaría que si alguien pudiera leer Efesios 4 del versículo 4 al 6, si me puedan ayudar. Efesios 4, del 4 al 6. Del 4 al 6. 4 del Sí, 4 al 6. Ya. sí, Un cuerpo y un espíritu, como si fueran llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ahí está. Qué maravilloso. Así dice el versículo, así como ustedes fueron llamados en una sola esperanza, una sola esperanza. Hay también un solo cuerpo. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. La familia de Dios hoy día la llamamos iglesia, pero esta iglesia pertenece a una gran iglesia que es la iglesia de Dios, donde los hijos de Dios caminan en esperanza y nosotros pertenecemos a la familia de Dios. ¿Y cuántos señores tenemos? Tenemos un solo Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Vale decir, Dios es uno, pero vive en comunidad. Y nosotros somos unos en Él, pero vivimos en esta comunidad. Y eso es tremendamente eh, maravilloso porque Dios propone, eh, en el fondo Dios propone que nuestra comunidad pueda ser guiada en unidad, en una familia que practica la unidad. Cada uno de nosotros pertenece a la familia de Dios. Pablo estaba discipulando a los nuevos creyentes en Éfeso
Y él repetidamente les recuerda que había ayudado en Cristo y que la gente en Cristo, la iglesia, el tiempo, los tiempos buenos y los tiempos malos, siempre se vivían en comunidad. Miren, vamos a mirar dos pasajes y quiero que trabajemos en el libro de Efesios hoy día un poquito y quiero que leamos Efesios capítulo 2, desde el versículo 14 al 22. ¿Hay alguien que me pueda ayudar ahí? Ya, perfecto. Del versículo 14 al 22. Parece, Diego, que igual se nos va a cortar, pero si se nos corta, volvemos a reintegrar. ¿Ya? Ya. Aquí. Ah, ya. Yo la inicio yo desde el WhatsApp. Ya, perfecto. Ya. Qué maravilloso pasaje. Qué tremenda bendición este pasaje. ¿Por qué razón es maravilloso? Porque Dios, de una u otra forma, Él está moviéndonos hacia Él. Él nos ha movido. Él no hizo dos pueblos. Él no dijo, yo voy a tener un pueblo judío y un pueblo gentil. No, dice que Él nos unió en un solo pueblo y en Él fuimos uno. Entonces, en ese sentido, Dios nos mueve hacia Él, pero nos mueve para que nosotros también nos movamos en comunidad. Y eso tenemos que tenerlo súper presente. Dios se mueve en comunidad con su iglesia. Él nos ha llevado toda, digamos, ha quitado toda barrera, él sacó todo obstáculo para que la iglesia pudiera estar en comunidad. Y en ese sentido, ¿ah? Yo no soy un cristiano individualista, yo no soy un cristiano isla. Somos cristianos, pero estamos integrados a la iglesia. ¿Ah? Yo no soy cristiano simplemente porque voy a la iglesia, no me comunico con nadie y me voy. He visto que algunos de repente tienen esa costumbre. Van a la iglesia, llegan tarde al horario del culto y después que termina el culto, eh, rápidamente como que parece que la comida es más importante o su familia es más importante y entonces piensa que tienen que correr a casa y dejan todo, no saludan a nadie, incluso es más, algunos cuando están dando la bendición se van. Dejemos de hacer eso, iglesia. Aprendamos a estar en comunidad, a saludarnos, a estrecharnos. Mira, hoy día estamos aislados. Hoy día no nos podemos estrechar las manos. Hoy día no nos podemos abrazar. Hoy día no nos podemos decir, pucha, qué rico es verte, hermana, hermano. Qué lindo es poder saludarte. Hoy día no lo podemos hacer. Pero, ¿saben? Dios en algún momento determinado decidió unirnos a su iglesia. Y tenemos que aprender que los cambios vienen en comunidad. ¿Ah? Este pasaje lo deja muy claro, que nuestra salvación es algo que nos une a Dios, pero también nos une a su pueblo. Tú has sido unido al pueblo de Dios. No es solamente que vamos a estar en el cielo unidos alrededor del trono de Dios. Nuestra relación personal de Dios
la comenzamos a vivir hoy día aquí en comunidad. Yo no sé si tú extrañas la iglesia, no sé si extrañas el hecho de abrazarnos este tiempo, pero quiero decir que el Señor ha derribado toda barrera para que nosotros podamos vivir en comunidad. Por eso, estos cristianos de repente que se creen Clint Eastwood, no sé si ustedes, algunos ya los más jóvenes lo conocerán, pero Clint Eastwood siempre en sus películas era como el llanero solitario, el vaquero que llegaba y solo él mataba a todos eran 200 enemigos y él con 6 balas los mataba a todos. Él como que derribaba a todos sus enemigos, solo él con su pistola. Y más encima no quedaba ni herido. Eso no es una realidad. La vida cristiana se vive en comunidad y mi pecado y mi transformación se va viviendo en comunidad, porque de esa forma Dios comienza a trabajar en nosotros. Y eso es maravilloso. Y tenemos que aprender que estos cambios que vienen de una u otra manera, Dios en el fondo tiene este propósito en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en esa comunidad. Pertenecemos, como decíamos, a la familia de Dios y en ese sentido no debemos rehuir digamos, a vivir esta comunión con el Señor. Entonces, es ahí donde nuestro egoísmo, estas mentiras donde yo estoy solo y yo me las puedo y yo voy a salir adelante porque yo sí soy el que... No, ahí se termina nuestro egoísmo. Ahí somos transformados en comunidad a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la comunión con nuestros hermanos. Estar en una comunidad nos muestra nuestra necesidad de cambio y a la vez nos ayuda a cambiar. Solo nos llevamos muy bien con nosotros mismos. Pucha que no llevo bien, entonces yo le digo a mi yo: hola José, hola, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Y tú cómo estás? Súper bien. ¿Comiste algo? No comiste. Vamos, bajemos al refrigerador a comer algo. Hoy llevamos bien, mi yo conmigo se lleva súper bien. Pero ¿qué pasa cuando ya estoy encerrado en comunidad con mi familia? Este tiempo en su familia, donde quizás comienzan a ver los roces: oye, pero aquí, mira, no lavaste los platos, mira que estoy aquí sirviendo, mira que, no sé, o mira, ¿qué pasa ahora que tenemos que estar viviendo? Incluso ahí ustedes están viviendo aclanados en comunidad. Hay muchos memes que están circulando en las redes sociales que las familias parece que ya no se ven o no se soportan. Incluso había un meme muy divertido esta mañana, lo voy a buscar acá, y que tenía que ver con qué es lo que estaba haciendo mi señora en el jardín. Lo voy a buscar aquí, se lo copié, me parece, a mi grupo de mi familia aquí, y por aquí lo tengo. Era este. ¿Lo ven ahí o no? ¿Lo ven? Ya. Lo voy a compartir. Ahí, ¿lo pueden ver? Ahí se ve, ahí se ve. Ahí sí. Entonces, muchos piensan que estos días han salido todos estos memes en el fondo, porque el vivir en comunidad nos cuesta. Y es tremendamente difícil el poder realmente comenzar o entender que nosotros fuimos creados para vivir en esta perfecta comunión con Dios a través de su pueblo. Entonces, quiero invitarte a que podamos reflexionar en eso. Se va a cortar por si acaso en menos de 1 minuto.
Ahí sí. ¿Tú estás transmitiendo, Diego, por YouTube? Sí, ¿estás transmitiendo? Ya. Quiero que si ahora podemos abrir los micrófonos y quieres compartir, quiero hacerte esta pregunta y quiero que por favor aquí opinemos. ¿Qué opinan ustedes de esta visión de cambio en comunidad? ¿Cómo choca con nuestra cultura individualista? Hay varios que tengo aquí que pueden estar participando, así que ¿sí? ¿Qué opinan? Claudita, ¿qué piensas de esta visión de cambio en comunidad? ¿Cómo choca con nuestra cultura de individualista? Porque hoy día vivimos una cultura individualista, ¿o no? Yo no entiendo la pregunta. Marcial, No entiendo la pregunta, no la entiendo. ¿qué opinas de esta visión de cambio en comunidad? He estado diciendo que los cambios siempre vienen en comunidad, en la comunidad que Dios te ha integrado, vale decir la iglesia. ¿Cómo choca eso con nuestra cultura individualista? Porque todos nosotros tendemos a ser individualistas, a preocuparnos solo de nosotros. Por ejemplo, hoy día en nuestros propios hogares, a veces solo nos preocupamos de nosotros. En la iglesia solo me preocupo de mi fe, de mí, estar yo bien con Dios, pero ¿cómo esto se refleja en la visión de que el cambio que Dios quiere para tu vida viene a través de la comunidad? ¿Hay alguien que quiera compartir? ¿Claudia? Bueno, la pregunta, ¿qué opinas de esta visión del cambio de comunidad? Pero lo que recién estaba diciendo No, que no de comunidad, el cambio en comunidad. en comunidad, ¿qué Sí. opinas de esta visión del cambio en comunidad? A lo mejor no sé si estoy equivocada con respecto a la pregunta, pero lo que estaba escuchando, Dios nos pide vivir, digamos, en comunidad. ¿Y en qué nos afecta a nosotros ahora? Como, no sé si nos afecta o no como personas. mm, Bueno, vivimos en un mundo de bien egoísta, digamos, y eso llama a ser individualista en este sentido, más agresión, más egoísmo, más el yo. No sé si estaré equivocado o no, lo que voy entendiendo, pero ¿qué opino de esta opinión, de esta visión? Yo creo que es una visión perfecta ante los ojos de Dios, ya que nos pide mantenernos eh, unidos. Lo mismo que decía el otro día Cristian, como el ejemplo de la brasa. Entonces, yo creo que, ¿qué opino? Que, que está bien, por mi parte. Nos O cuesta, era esa la... sí, nos cuesta estar en comunidad. Sí,
nos cuesta, ¿eh? Sí, sí, Luchamos los domingos, por ejemplo, para congregarnos, luchamos para participar en las actividades de la iglesia, luchamos con eso, ¿o no? sí, sí, porque de repente hay prioridades que uno mismo la coloca como escala, la prioridad de, no sé, la, el universo, la prioridad de la familia, la prioridad de salir, la prioridad de los hijos. Entonces, lamentablemente, nosotros mismos colocamos prioridades que nos hace ser egoístas ante los ojos de Dios. Sí. Vamos a continuar y quiero que leamos este pasaje que ahí siguiendo un poco con Efesios 3, versículo 14 al 21, y, y lo vamos a leer. ¿Hay alguien que me pueda ayudar a leer este pasaje? Diego, ¿me ayuda esto? Ya. Efesios 3 del 14 al 21. Dice así: Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso este pasaje, porque Pablo cuando está escribiendo este pasaje lo hace en ese sentido de, de, de que la iglesia pueda comprender cuál es el carácter del amor de Dios. Y este amor se refleja en el conocimiento, cimentados en el conocimiento y en el amor de la comunidad de la iglesia. Mira, verso 18, perdón. Seáis capaces de comprender con todos los santos. ¿Ah? Mira lo que dice el verso 18. Que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ese es el sentido. Dios quiere que el gran amor de Dios a través de su Hijo lo podamos experimentar en comunidad. Este amor de Cristo, que es grande, alto, profundo, que sobrepasa todo, ¿ah? Pablo ora al Señor para que ellos estén juntos, arraigados, establecidos en el amor, en el vínculo de la unidad que ellos puedan tener, lleno de la plenitud del poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy día quizás no nos podemos reunir físicamente, pero a través de este medio estamos, gracias a Dios, unidos y conectados. Tenemos que estar orando, tenemos que estar como iglesia conectada en ese sentido. Esta plenitud solo puede vivirse cuando estamos en una comunidad cariñosa, redentora, unos con otros. Esto es lo que he venido diciendo hace un tiempo la iglesia. Tenemos que ser una comunidad redentora, iglesia. Y espero que cuando nos volvamos a reunir físicamente, podamos ser esta comunión redentora, podamos ser esta iglesia redentora, y que tengamos ese sentido de unidad y de cuerpo, que podamos juntos establecernos como hijos de Dios en el amor, ¿ah? Ser amados como una familia. ¿Hay alguien que está ahí haciendo unos ruidos medio extraños? Usted puede mutearlo, pastor. Parece que es el hermano Roberto. Roberto, ya. Ahí lo silencié. Ya. Entonces, en ese sentido,
eh, este cambio que se da en comunidad, el amor que el Señor va haciendo en nosotros, va produciendo cambio en nosotros. Digamos, purificando como una familia. El amor de Dios se entiende en medio de la gente de Dios y nos trae a la madurez. Otro componente de cambio y de crecimiento cristiano es decir no a lo que es dañino, es decir sí a las cosas que producen la vida y la piedad. ¿Ya? Cuidado con en el fondo sobre exaltar lo que es dañino a tu vida. Di no a lo dañino y di sí a las cosas que producen vida. Y las cosas de Dios siempre producen vida. ¿Ya? En ese sentido. Tito, el pasaje de Tito, capítulo 2, verso 11 al 14, dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria y justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¡Qué maravilloso! Entonces, esta purificación, digamos, como una familia, el propósito final de la gracia es producir un cuerpo activo, sano y unido de creyentes, una familia completamente desarrollada y liberada del pecado y de sus maneras esclavizantes, reflejando gente purificadora y celosa por las buenas obras, las cuales son herencia y preciosa de Dios. Entonces, tenemos que aprender a ser una comunidad redentora, iglesia. El verso 14 dice que Jesús se dio a sí mismo para purificar para sí su pueblo propio, celoso de buenas obras. Necesitamos ayudarnos mutuamente mientras aprendemos a decir sí y no como es debido. Hay gente que le cuesta esto decir sí y no. Hay algunos que dicen sí finalmente no saben si el sí que dijeron está mezcladito con el no y son ambivalentes. Y otros dicen no, pero también dicen, bueno, un poquito. A esto me refiero, por ejemplo, a las cosas que te hacen daño. Hay cosas que te hacen daño espiritualmente. Dile no a esas cosas que te hacen daño espiritualmente. Y dile sí a las cosas que te hacen bien. Dile sí a buscar al Señor en oración. Dile sí a buscarlo en su palabra. Dile sí al congregarte. Dile sí a buscar amigos en oración. Dile no a aquellas cosas que te alejan del Señor. Dile no a aquellas cosas que realmente no te hacen crecer en las cosas del Señor. Entonces aprende a que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque este cambio que el Señor quiere en ti lo hace de una u otra manera a través de su familia. Cuando las personas están mal unidas al cuerpo, el cuerpo se deforma y se debilita. Cuando nosotros mezclamos los ingredientes de mala manera, siempre tendremos un mal producto. Jesús, digamos, lo dice muy claramente en Apocalipsis, dice que ni tibio, ni frío ni caliente, o sea, o frío o caliente, pero tibio lo vomitará de su boca. Estas cosas mezcladas a Dios no le gusta. O es sí o es no. Y yo te digo en esta hora, aprende a decir sí a las cosas que te edifican. Aprende a decir no a las cosas que también te edifican. Por ejemplo, decir, no, eso no me conviene, por lo tanto, no lo voy a hacer. Aprende a trabajar en las cosas del Señor. Aprende a decir no a lo que te hace mal. Y tenemos que aprender de una u otra manera que de esa forma el Señor va derramando sus frutos de una u otra manera en su iglesia.
La familia de Cristo es como un cuerpo donde cada uno recibe dones para ser usado para la edificación mutua o para el bien mutuo. Debemos vivir como partes únicas del cuerpo, listas para servir y ser nutridos por este. Mi oreja no anda sola, mi mano no se manda sola. ¿Ah? Eh, Cuentan por ahí, los antiguos dicen que una vez un hermano lo fueron a bautizar al río. Entonces lo sumergieron así y lo bautizaron. Y a la semana siguiente el pastor justo iba pasando y el hermano estaba, mete aletazo, mete combo con otro amigo ahí peleando en la calle. Entonces el pastor le dice, oye, no te bautizamos la semana que recién pasó en el nombre del Señor. Y el hombre le responde, pero pastor, esta mano me quedó afuera del agua, entonces no fue bautizada. Muchas veces a veces actuamos así nosotros, como que parte de nosotros fueran del cuerpo de Cristo y otras partes no. A veces actuamos como que, eh, no sé, de repente eh, somos cristianos los días domingos y el resto de la semana actuamos como fuera del cuerpo, como que fuéramos un ente aparte. No, tú has sido integrado al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Cuando alguien muere, unos dan esperanza en la palabra, otros llevan comida, otros cuidan a los niños, otros hacen preparativos, otros hacen de chofer, otros son generosos con su dinero, no sé. Hay muchas formas de expresar el cariño en comunidad. Entonces, ¿cuánto experimentamos el amor de Dios y su cambio en nuestras vidas en comunidad? La obra de Dios de cambio incluye las relaciones tanto como un medio necesario, así como también una maravillosa meta. Las relaciones de amor mutuo son un medio de crecimiento personal, una señal de la gente de Dios siendo purificadas y un, digamos, argumento claro al mundo para la verdad del Evangelio. Entonces, de esta forma nosotros vamos creciendo, vamos cambiando en esta comunidad que es su iglesia. Si yo no me someto a las cosas del Señor constantemente, voy a estar dando bote. Un cristiano, hermanos queridos, no es solo un hijo de Dios, sino también es un miembro y parte de la familia de Dios. Los cristianos no pueden crecer en la plenitud de Dios viviendo independientes del otro. Si tú piensas que tu fe o tu cristianismo lo vas a vivir independiente de otros o de la comunidad del Señor, estás equivocado. Nunca crecerás y tu medida de crecimiento será tu propio corazón, egoísta y pecaminoso y orgulloso. He conocido muchos cristianos orgullosos, incluso a veces van a la iglesia. He tenido experiencia con hermanos que son muy amados, pero que son tremendamente orgullosos, que no aceptan la disciplina y que cuando a veces los corrigen simplemente se enojan y se van, porque no aceptan el crecimiento en comunidad, porque su orgullo los limita y lamentablemente los aleja, porque la medida donde ellos se miden no es la medida de Cristo, es su propio corazón. Y quiero contarle algo, que mi corazón y tu corazón está bañado por el pecado. Y entonces de esa manera jamás vamos a crecer. Jamás nadie me va a decir que estoy mal. Jamás nadie me va a decir, oye, corrige eso que estás haciendo porque eso que estás haciendo está mal. Eso es lo que tú acabas de hacer está mal. Eso sí lo podemos experimentar porque Dios nos habla a través de su palabra, a través de la oración, a través de las personas. Continuamente necesito aprender más sobre el amor de Dios por mí en Cristo. ¿Necesitas tú aprender más del amor? Entender cuáles son tus dones y papel en el cuerpo de Cristo. ¿Tú sabes cuáles son tus dones? ¿Sabes cuál es tu papel en la iglesia? Si no lo sabes,
tienes que comenzar a preguntarte y comenzar a mirar en este sentido y a experimentar, diciendo cuál, Señor, es mi rol, cuáles son mis dones aquí en la iglesia. Dios tiene dones para toda su iglesia. Lo que pasa es que a veces somos tan egoístas y tan individualistas en que simplemente nos servimos a nosotros mismos y no queremos ser parte de estos dones. Dios llama para ser comprometidos a un estilo de vida de relaciones mutuas edificantes. Si tú no estás teniendo relaciones mutuas, yo no sé a cuántas personas llamas de la iglesia en la semana. No sé si ha hecho caso omiso a lo que yo, las indicaciones que he dado, que estos días te juntes con hermanos a orar. Llámalos por video WhatsApp. Hoy día WhatsApp nos permite tener una reunión con 4 personas, yo y 3 más, y ahí están mirándonos. Hola, ¿cómo estás? Y dando y hablando. Hoy, usemos los medios tecnológicos. Y en comunidad, oremos juntos, pasémonos la cuenta juntos. ¿Quieres orar? ¿Ah? Y pedirle a Dios este tipo de cosas, que Él te dé el entendimiento de cuál es su verdadero amor para contigo y para con tu iglesia. ¿Quieres ayudar a otros? Para ayudar a otros tienes que aprender a mirarte a ti mismo, cómo estás en el cuerpo de Cristo. Una vez que te veas a ti mismo en el cuerpo de Cristo, podrás ayudar a otros. Jesús dijo en un momento determinado, les dijo a los fariseos, que son guías de ciegos. Y cuidado, eh, hay un dicho que dice, cuidado de estar dando remedio para los callos cuando nosotros tenemos callos más grandes. ¿Alguien está jugando con la pizarra ahí? ¿Quién me rayó la pizarra? Eso, gracias por borrarla. Esa es la pizarra. Usted puede compartir la pizarra ahí y puede escribir. Si tiene una pregunta, escríbamela aquí al ladito nomás y la compartimos. Entonces, quiero que lo hagas real. ¿Cómo? Y aquí quiero hacerte algunas preguntas y quiero que estas preguntas las puedas trabajar en tu vida. ¿Cómo reflejas tú? Y aquí quiero que abran los micrófonos, también podemos compartir. ¿Cómo reflejas tu vida, tu compromiso o relaciones significativas que te ayuden a crecer o cambiar? ¿Qué cosas estorban o sirven como reemplazo para ti? ¿Hay alguna cosa que realmente te sirva en la comunidad? Las actividades constantemente de la vida, los canales, los medios tecnológicos, ¿te sirven para poder estar en comunidad? ¿Lo estás utilizando? Cuidado con las relaciones egocéntricas, ensimismadas, ¿ah? Que suplen necesidades tangibles, que te mantienen siempre recibiendo, pero rara vez dando. Cuidado, hay personas que siempre esperan solo recibir, pero nunca dan. Nunca se dan a otros, nunca dan tiempo, nunca quieren compartir su tiempo porque ellos solo esperan para sí mismos. Cuidado con eso. Por último, esta semana, hoy día es martes y de aquí al jueves voy a consultar. Mira, ¿cuáles son las oportunidades que Dios te está dando en este tiempo de cuarentena donde puedas hacer relaciones en comunidad? Donde puedas tener amigos en oración. No sé si hace un tiempo teníamos algunos amigos en oración. Vuélvelo a experimentar. Vuelve a tener tus amigos en oración. ¿Mm? ¿Qué oportunidades para relacionarte, para tener relaciones redentoras con alguien que tú quieres? Comienza a tener relaciones redentoras con tu familia, pero también con alguien externo que sea parte de tu iglesia. Comunícate. Me gustaría que abriéramos los micrófonos y no sé si tienes dudas,
sugerencias, preguntas respecto a lo que hemos estado conversando en esta noche? ¿Sí? ¿No? Yo tengo. ¿Aló? ¿Sí? Quisiera compartir alguna reflexión también en torno a lo que nos has entregado. Prende tu cámara, Cristian, ¿Sí? Bueno, para que te vean los hermanos. la verdad es que es sumamente importante esto que se está tratando, en el sentido de que la iglesia, efectivamente, nosotros tenemos que, y creo que se ha predicado muchas veces, se ha mencionado en muchas oportunidades, la importancia de que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, nos mantengamos firmes, activos, haciendo la pega de alguna manera y ayudándonos unos a otros. Todo lo que sea posible, pero también mirando no solamente hacia adentro, sino que también hacia afuera. ¿No es así? En el sentido Sí. que también hay un trabajo que hacer en términos de compartir la palabra y tratar de ganar almas para Cristo. Sin embargo, creo que hasta donde yo sé, una de las conclusiones a las cuales se llegó en una reunión de miembros que se hizo hace poco, de la cual desgraciadamente yo no pude asistir, me corrigen si estoy equivocado, pero me da la sensación de que la conclusión, o una de las conclusiones, era de que actualmente San Mateo es una iglesia que está dormida, puede ser. En mantención. De mantención, esa fue la palabra que usaste. Y eso es preocupante. Es preocupante, creo yo, porque si esa es la conclusión, es preocupante porque ahí hay un peligro que evidentemente no puede hacer mucho daño, ¿ya? Porque creo que en la medida que nosotros como iglesia, si el cuerpo no recibe la atención necesaria, si no se le brinda el cuidado, que es responsabilidad de todos nosotros, no solamente del pastor, sino que todos estamos llamados a atender y cuidarnos unos a otros, evidentemente que nos mantengamos en una actitud cómoda y algo centrados en sí mismo, cada uno de nosotros, al final de cuentas lo que va ocurriendo con el cuerpo es que este cuerpo se va desgastando, se va O deteriorando, se va deformando. y va perdiendo cohesión y fuerza y el sentido finalmente que debiera tener para nosotros, que es que nos aglutine. ¿Ya? La necesidad, cuando tú preguntabas y Claudia compartía un poco su opinión del por qué cuesta llegar a los domingos o a participar de las actividades que la iglesia propone, precisamente creo yo que tiene que ver con que no siempre estamos, digamos, fuertemente unidos unos con otros, ¿ya? O sea, el distanciamiento que se va produciendo con producto del individualismo y de mirar las cosas a lo mejor desde la propia vereda, sin hacer el esfuerzo de tratar de acercarnos unos con otros, hace que a la larga nos vamos quedando a la deriva, y hace de que al final de cuentas participamos de vez en cuando, aparecemos de vez en cuando podemos, cuando otras cosas a lo mejor en algún minuto nos deja de captar tanto la atención, y recién ahí tenemos a lo mejor el espacio para poder dedicarnos. O cuando tengo mis necesidades. Claro, cuando las otras prioridades pierden fuerza, y recién ahí tenemos el espacio para poder hacer algo por la iglesia. Y yo, en ese sentido, yo hago una pregunta un poco abierta para todos, también los que estamos hoy día, y es: ¿qué estamos haciendo actualmente para ayudar o sumar en la edificación de San Mateo? ¿Qué estamos haciendo?
en cuanto a aportar realmente en cómo edificarnos unos con otros, ayudándonos a crecer como iglesia. Y en ese sentido creo que es valioso que se hagan estas reuniones como la que se hizo, creo que fue ahora en marzo, ¿cierto? Sí, Y tengo la impresión de que la idea es que sigamos haciendo reuniones de este tipo. Ahora en abril me parece que está programada otra. el 4 Pero de abril estaba programado. ya, que el hecho de estar hoy día en cuarentena no sea motivo para no realizar esa reunión, en primer lugar. Pero también teniendo en cuenta que ojalá hayan quedado tareas, que ojalá lo que se logró avanzar en la reunión anterior también signifique de que en esta segunda reunión derechamente podamos ir acotando las cosas y decir, bueno, a ver, qué es lo que el Señor de alguna manera nos ha mostrado durante este mes, que sobre todo considerando el escenario actual, de que tal vez hay estrategias, hay iniciativas que podemos ir tomando como las que sugerías tú, u otras que también puedan surgir desde los demás hermanos, de tal manera que ir plasmando un poco el camino que pudiésemos tomar, porque yo siento que este curso que tú nos estás proponiendo, que también lo dice el título, el cambio que se debe dar en comunidad, el cambio que se debe dar en San Mateo, cómo lo proyectamos, hacia dónde lo proyectamos y cómo vamos ordenando un poco una hoja de ruta, ¿sí? Correcto. Que nos ayude a avanzar, pero en términos, en base a cosas concretas que nosotros nos propongamos como meta y siendo capaces también de cumplirla. Eso nada más quería yo acotar como aporte. Muchas gracias, Cristian. Es una realidad presente. Como yo usé la palabra comunidad redentora. Tenemos que aprender a ser una comunidad redentora. Y me recuerdo una de las cosas que concluimos que nadie va, digamos, por sanidad donde no hay sanidad. Entonces, tenemos que aprender a ser una comunidad donde realmente nos sanemos en el Señor, aprendamos a atender a los pacientes. Cuando llegan personas, digamos, con dificultades, que nosotros, que estamos ahí, seamos receptivos hacia esas personas también, a integrarlas a la comunidad. Ahora, ahí hay una pregunta de aplicación y de resumen. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Y ahí hay un pasaje bíblico que es Pedro, capítulo 3, versículo versículo del 10 al... Parece que está mal Pedro 3 del 10 al... Déjenme ver al tiro. La cita bíblica. Pedro 3 del versículo 10 al 12. Así que esa sería la cita. Entonces, lo que quisiera en el fondo, no sé si hay alguien más que tiene alguna opinión, alguna sugerencia, alguna pregunta. También por el chat, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta por el Facebook, Diego. Preguntar ahí si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta por el chat. ¿Ya? El hermano Javier dice, estamos haciendo poco porque no hemos entendido la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo. Es decir, debemos priorizar nuestra vida y no solamente acordarnos del Señor en tiempo de necesidad. Muy bien, muy bien. Perdón.
¿Puedes repetir cuál es la lectura final que tenemos? Déjala, la reviso el tiro, te la digo. ¿Primera de Pedro o segunda de Pedro? Primera de Pedro, capítulo, déjame ver el tiro. Espera un poquito, te voy a mutear aquí. Creo que la hermana Margot está produciendo un pequeño ruidito con el micrófono. Gracias, Lucía. Primera de Pedro, capítulo 3, podemos estar hasta el verso número 10, hasta el 10. El verso capítulo 3, Primera de Pedro. Ahí está. Ahí está. No sé si hay alguien más que quiera abrir su micrófono y compartir en esta hora. Oye, gracias, Javier. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de compartir. No sé si hay alguien más que ha escrito algo o quiera compartir. Gracias No, nadie. por los aportes. Roberto, un gusto de tenerte acá. Cristian, Margot, Claudia y Marcial. No hay, de los que están aquí en línea, ¿hay alguien que quiera tenga alguna consulta, duda? ¿Sí? ¿Marcial? No, no, pero estaba escuchando atentamente lo que hablaba. Pero comparto un poco comparto lo de Javier, en realidad, y lo que habló Cristian igual. Creo que tiene mucho que ver también con lo que decía Claudia, nuestro yoísmo, nuestro egoísmo, el caso mío, de repente, tan liviano, cuando tú estamos aportando. Yo, ¿qué estoy aportando hoy día? Como comunidad, como iglesia, música, pero eso no es nada. En realidad, el llamado es otro. Así es que queda para pensar, queda harto para pensar, porque en realidad de repente nos estamos transformando en una iglesia fría eh, y pienso que no lo somos, pero nos comportamos muy, muy livianos, muy light. Yo mismo, por ejemplo, de repente falto mucho a los cultos. No sé, mi excusa es, bueno, tantos años, yo 20 y tantos años, voy a hacer un año sabático, jamás. No, eso no lo haría, pero en el fondo a veces son excusas nomás. Yo creo que hoy día No te has tomado años, pero te has tomado semestres. me tengo un semestre, lamentablemente, un semestre perdido, no sabemos, pero bueno, son cosas que el Señor de repente, no sé,
tú manejas y yo sé que hay como hartas cosas para poder retomar ahora. Esto cuando se podría haber retomado, partió todo esto, entonces, pero sabemos claramente que ya podemos estar juntos de nuevo como iglesia, el llamado para la iglesia. Ojalá que cuando volvamos, volvamos con ánimo de hacer comunidad, de crecer como iglesia. Y no digo solamente crecer, digamos, nosotros espiritualmente, porque podemos estar muy nutridos espiritualmente, pero pobre, digamos, en cuanto a lo que significa comunidad. Y yo creo que tenemos que aprender a hacer comunidad. Así que gracias por compartir en esta hora. Gracias por los que están en YouTube conectados. Dios les bendiga. Hemos estado ya una horita y media conectados y ha sido un buen tiempo. Una hora y media más o menos, Sí, Diego, ¿no? sí, 1 hora y media. Sí, Una hora y media hemos estado conectados y eso ha sido un buen tiempo. Así que darle gracias al Señor de este tiempo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Antes de terminar, vamos a terminar orando. Vamos a tener un tiempo de orar en esta hora para que el Señor nos pueda ir guiando en todo. Y quiero, si hay alguien que pueda guiarnos, Claudita a lo mejor nos pueda guiar en este tiempo de oración por la clase, lo que hemos escuchado. Y Margot, me gustaría si pudiera orar por los que están, digamos, padeciendo esta enfermedad hoy día tan grave, especialmente por Pedro. Perdón, me dio alergia. Entonces, ¿podemos estar orando en esta hora? Claudita, ¿puedes partir tú orando? Claro, salud. Gracias. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos, tenemos este tiempo, Señor, de compartir, de aprender, Señor. Gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón de una y otra manera, Señor. Gracias, Señor, porque de repente a veces dejamos dormir, Señor, algunas cosas y tú las traes para que, la traes, digamos, a la luz, Señor, para que nos demos cuenta, Señor, que hemos fallado y que estamos fallando en algunas áreas de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que este taller o este tema que tomamos hoy día, Señor, lo atesoremos, lo coloquemos en práctica, Señor, de aprender a vivir en comunidad, Señor, a sentir la dolencia del otro hermano, Señor, a sentir la necesidad, el gozo del otro hermano, Padre. Ayúdanos, Señor, como dice una canción, a mirar con tus ojos, Señor, a sentir, Señor, como tú, a hablar, Señor, como tú. Ayúdanos, Señor, a buscarte día a día. Ayúdanos, Señor, a alabarte, Señor, día a día. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de este tema. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por la salud, por la vida. Y gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que tú bendigas aquí a mi hermano, Señor, José. Bendícelo, Señor. Dale, Señor, estas ganas, Señor, de seguir enseñándonos. Bendícelo, Señor, a él, a su familia. Dale, cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. Bendícelo, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos también, Señor, que tengamos este interés, Señor, de que no hay otras prioridades, Señor, que la prioridad aquí eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a colocar que antes de toda balanza, antes de toda prioridad, Señor, que eres tú. Tú eres el dador de vida, Señor, y el dador de salud, el dador de todo, Señor, lo que tenemos. Gracias, Señor, por nuestras familias, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser obedientes. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre, en esta hora
hora queremos seguir en tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, gracias por esta palabra, esto que hemos aprendido hoy día también, Señor, que lo podamos hacer realidad, que empecemos a hablarnos, tratar de conocer a un hermano quizás y ver qué necesita, qué quiere, cuál es nuestra preocupación por él. Señor, y en esta hora queremos orar principalmente por todos los enfermos que hoy día están con el coronavirus, Señor, y que es una preocupación a nivel mundial, Señor. Pero también como iglesia nosotros, Señor, nos dolimos porque tenemos a nuestro hermano Pedro, Señor, que está muy delicado de salud, Señor. Pero la confianza, Padre amado, es que tú estás presente, tú estás con nosotros, Señor. Y tú dices que a tus hijos tú no los abandonarás, Padre. Confiamos en tu palabra, que tú lo tienes guardado en el hueco de tu mano, Señor, y que harás de acuerdo, Señor, a lo que tienes, Señor, en tus propósitos, Padre amado. Confiamos plenamente en ti, Señor. Y también pedimos por nuestra iglesia San Mateo para que no haya personas quizás que se contagien, Señor. Sabemos que habemos muchos adultos mayores, Señor, pero confiamos en tu voluntad, Padre amado, y seguimos caminando hasta cuando tú nos digas, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Margot. Gracias, Claudia, por sus oraciones. Diego, ¿alguna última palabra? Sí, seguir animando a los hermanos. Hoy día quizás no fue tanto el aforo que tuvimos por aquí, por Zoom o por YouTube, pero permanecer. El otro día en los jóvenes estudiamos Juan 15, del 1 al 5, en donde habla acerca de que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, y debemos permanecer en él. Cultivar la relación con Cristo por medio de estar leyendo la palabra, por medio de la oración, teniendo tiempo de intimidad devocional, escuchando prédicas, alabando al Señor, pero no descuidando el tema de hacer todo esto solo, porque perfectamente podríamos hacer todas estas cosas siempre en nuestra casa, de manera sola, personal, individual, pero no es lo que Dios quiere. Dios nos dice en su palabra que quiere, como decía el pastor, que vivamos en comunidad. Así que no descuidar de estarnos preocupando por los demás hermanos, sobre todo por aquellos que están quizás más nuevitos, o aquellos que quizás están partiendo, o verlos como bebés en la fe, y poder animarlos, no ser piedras de tropiezo, sino que poder animarlos y fortalecerlos a los hermanos que quizás con todo esto están más afectados. Eso. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga y a mantenernos en relación porque no tomemos tan a la ligera lo que está pasando. Amén. Cuídate, Amén. Roberto. Que Dios te bendiga ahí en tu lugar de trabajo. A cada uno de ustedes Dios le bendiga. Así que nos estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones, que estén bien. Chao, chao, bendiciones también a Chao, chao, todos. Cristian. Chao, Chao, pastor. chao. Chao, chao. Tome harto líquido, hermano Roberto. Ya. Sí, cuidarse, Gracias. Roberto, no tome- Cuídense a todos. Ya, chao, chao. Chao, chao. El hermano Javier, lo último, cortito. El Ya. hermano Javier comentaba en YouTube, en la medida de entender lo que es comunidad, podemos ser una iglesia misionera Amén. también, para no Amén. dejar afuera su comentario. Esa Y es la clave, esa es la clave. Elizabeth Maldonado también, amén, es cierto todo lo que han conversado, no pude activar el micrófono ni la cámara, pero fue muy buena la conversación y me hizo reflexionar. Amén, amén. Amén. Saludos ahí a Elizabeth, Javier, a la hermana Javier. Elisa. ¿Quiénes se conectaron por YouTube? Alejandro Cazón, María Elena, supongo que la hermana Marilén, Sí. Sí, creo, Elizabeth Maldonado, Javier, y sé que mis papás también están abajo en el living. Ya. Saludos a Pedro entonces, saludos a mi hermana Elisa, a Antonio, saludos a hermana Gladys, a Ruth, ahí saludos a Alejandro, a Chani, a Marcia, que el Señor le bendiga. Así que nos estamos viendo mañana a las 20 horas en oración, tenemos oración a las 20 horas, así que
conectémonos mañana, por favor. Quiero ver estos rostros que hoy día se conectaron, también conectados por Zoom mañana, orando al Señor. 20 horas. Vale.